pero vamos a un tema más engordante que ese, y que es un tema que a la gente le pica bastante. Mano, nos van a aumentar la luz. Porque está en el proceso ahora de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se supone que ya mismo escojan el operador. Y no solamente eso. Por otro lado está el acuerdo que se han llegado con los... ¿Nos van a aumentar la luz? Eso es lo que la gente quiere saber. Si la factura de luz va a estar engordante de ahora en adelante. Bueno, según el acuerdo que se está considerando, va a estar bastante engordante la factura. Un aumento de entre 25 a 40%. ¿Y quién nos salva de eso? De la tarifa. Eso es lo que dice el acuerdo, que by the way, es importante decirlo. El acuerdo que se hizo en este cuatrenio, que la gobernadora dijo que respaldaba, que fue a la conferencia de la legislativa del PNP a tratar de amedrentar a los legisladores PNP diciéndole que ella era la salvadora del PNP, que tenían que apoyarla, y que después que salió de ese caucus, dijo que no lo respaldaba. Pero su director de energía eléctrica sigue defendiendo la capa y espada. Ese es el acuerdo que tú te refieres. Porque sé que tiene el turno de Eddie. Y que ella dice que es el acuerdo de Lisa Donahue, que no es verdad. Ese es otro. Aquí lo dejaron atrás. Este es nuevo. Así que habrá que primero preguntarle a ella cuál es la posición oficial. Si la que dijo antes de la conferencia legislativa. ¿Nos van a aumentar la luz? O la que dijo después. Bueno, por lo menos para empezar por lo que sí pasó, que sí una conferencia legislativa, la plataforma que nosotros firmamos, que es la plataforma de este cuatrenio, es clara que va a ser aumento de la luz, y yo creo que por lo menos con el voto mío no cuentan para nada que sea un aumento, cero. ¿Quién nos va a garantizar o cómo nos van a garantizar qué poder tenemos para que no haya un aumento de la luz? Ahí hay una parte complicada, y es la cuestión esta con el acuerdo con los bonistas, lo que está haciendo el Tribunal Federal con la juez Swain. Y eso, pues, en ese acuerdo de reestructuración, la parte final, pues, habría que ver cómo queda. Y ahí, pues, lamentablemente, por la cuestión colonial y por la Junta, pues, siéndote bien sincero, ellos podrían imponerte algún tipo de aumento, en la cual estaría bien complicado desde parte de tanto la Asamblea Legislativa como cualquier otro funcionario local trabajar con ese asunto. Es un asunto de los tribunales ahí, siéndote sincero como son las cosas. O sea, que no hay nadie me puede garantizar. Pero hubo la parte que sí pasó, que hubo una presentación de parte del director ejecutivo para explicarnos, la gobernadora, yo te puedo decir... ¿Ustedes confían en el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica? Yo te puedo decir que he tenido ambas experiencias, buenas experiencias y malas experiencias. Confío en los empleados de la autoridad, por lo menos los que me ayudan a mí en la brigada del precinto 1, aplausos. El subdirector ejecutivo es muy bueno, el director ejecutivo he tenido altas y bajas. Pero creo que mi pregunta no necesitaba traducción, sí, ¿verdad? Sí tiene un problema de percepción y es una realidad. No tiene credibilidad alguna, Faruk, y la gobernadora tiene que hablarle claro al país. Yo creo que es irresponsable que ella esté asumiendo 7 posiciones distintas. ¿Cómo que 7 posiciones distintas? Cada vez que le preguntan dice algo diferente. Ella respaldó el acuerdo. Está ahí en récord. Trató de convencer a los legisladores del PNP en la conferencia legislativa. Entonces sale y dice que no. Pero su director ejecutivo lo sigue defendiendo. Pues entonces, si él estaba defendiendo una postura que ella no defiende, pues entonces lo primero que tiene que hacer es despedir a esa agencia. Pedirle a la Junta de la Autoridad que despida al director ejecutivo que está defendiendo un acuerdo que ella dice que es malo. Así que en ese acuerdo se nos va la vida, Faruk. O sea, aquí estamos hablando de que el sistema eléctrico va a ser zapata para la posibilidad de nosotros salir de esta crisis. Si tú tienes un acuerdo que impone un aumento por los próximos 47 años, es devastador. Que impone un impuesto al sol. El primero que le habló a ustedes de eso fui yo y les traje el ejemplo de España. Mira, más que eso, les traje el ejemplo de España. Aclare su posición. Que tienen que tener la matemática y el sentido común. Primero, si sigue el alto costo de energía en Puerto Rico, se te va a ir la gente. Incluyendo los más que pagan luz aquí, que son las farmacéuticas, entre otros. Déjeme hacerle una pregunta ahora que usted trae ese elemento. ¿No será ese el propósito? ¿Cuál? ¿Que se vaya la gente? Sí, pero es que Pendito, pues, es que un negocio lo va a quebrar, eso es como está. Pero que va a quebrar si eso ya está quebrado. Pero usted no puede quebrar lo que ya está quebrado. Pero parte de la acuerdo. ¿Usted se acuerda que era no se decía jamón? No te parte de ese acuerdo es que tú puedas recuperar el dinero que se invirtió o que las personas invirtieron ahí. O sea, no creo que ese es el fin. Lo que sí veo que tienen que tener cuidado, y eso sí se debe discutir. Yo te puedo garantizar, porque lo dijo FEMA, que FEMA sí está pagando por el gasto de combustible del árbol, por la baja de Costa Sur, etcétera. Y eso se supone, ¿verdad? Que eso se debería restar del acuerdo que se hace. Lo voy a dejar ahí para coger llamadas del público. Lo voy a dejar ahí para Puerto Rico pregunta. Sí, vamos a... Anoche estaba leyendo la ley 5 de 1975. Ustedes saben cuál es esa ley, ¿verdad? La ley 5 de 1975. No. Esa es la ley que mucha gente llama por ahí el principio de mérito. Pero realmente tiene otro nombre. Es sobre el servicio. Larguísimo. Sí, tiene otro nombre. Pero es la ley de principio de mérito, que ha sido enmendada en varias ocasiones. De hecho, cuando se hizo esto del empleador único, esa ley se volvió a enmendar.
Porque ustedes recordarán lo de empleado único, ¿verdad? Claro. Que no se sabe ni en qué etapa está eso. Uno no sabe ni muchas leyes que se hacen aquí, después uno nunca sabe qué pasan con esas leyes. Si Puerto Rico hubiese seguido la ley de principio de mérito tal y como se estableció, nosotros no tendríamos el problema que tenemos hoy día. Pero como los gobernantes rojos y azules llegaban y había que acomodar lo suyo, implosiona la ley de principio de mérito y olvídate, y por eso tenemos el gobierno quebrado como lo tenemos hoy día. Yo creo que es un poco más complicado que eso, Falú, porque Claro que es más complicado, pero esa es la génesis de... yo creo que aquí hubo inversiones en asuntos que primero que no rindieron los frutos que se esperaba, que los estimados que se hacían para poder sustentar esas inversiones eran estimados inflados, y al final del camino, si tú inflas un estimado, no tienes los ingresos que anticipabas, no vas a poder pagar la inversión que hiciste, vas a tener que tomar prestado de nuevo y vas a seguir tomando prestado hasta que un momento todas las tarjetas de crédito las llevas al tope, nadie te da el préstamo y tienes que pagar lo que debes, y eso fue lo que le pasó al país. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. No está ahí. 758-7230, 758-7230, 758-7230 en este segmento de las preguntas de la gente. Ya con la pregunta específica, venga para acá. ¿Cuánta gente hay sin trabajo ahora mismo? Tengo una pregunta. ¿Tienes una pregunta? Sí. ¿Qué pregunta tienes? ¿Quién va a ganar las elecciones Pero eso es fácil de contestar. ¿Dónde? ¿En qué sitio? en Puerto Rico? Aquí. Eso es más fácil de contestar. Pregúntale a Si le pregunta a Charboniel, yo sé la respuesta, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? Pedro Pierluisi. Ajá. Voy a contestarle. Y si le pregunto a Jesús Eso Manuel, está bueno para ti. ¿Sabes qué te voy a contestar? El Partido Popular. Pues, ese es el problema. No se ponen de acuerdo. Mira, pero no le preguntes, hablando del invitado hoy, si come comida, la comida engordante, porque yo lo he visto almorzando siempre. sí, Mira, se fue, mencionaste las comidas Hablamos de engordantes, comida se fue. engordante cuando va al Oye, Oye, Pedro, Ese que es el escándalo del día. Mira cómo- Mira cómo se va corriendo. Mira, muchachos. Ahí tenemos el escándalo del día. Oye, Ese sí que le da la en el comida momento, en el engordante. momento que le iba a preguntar si se ha puesto Botox. Bueno, eso ya es otro asunto. Ya sabes. No, pero deja la pregunta en la mesa cuando él venga después. Ahora, Contesta la tenemos pregunta. 10 minutos, se la deja escrita ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Señora Jenny, la recibo. ¿Cuál es la pregunta, amigo? Bueno, la gobernadora debe La pregunta, mi amigo, la pregunta. Bueno, la pregunta es que debe, bueno, tirarse a la calle. Ok, pero es que eso no es una pregunta. No. No, así que vamos a la próxima. Por eso es que tienen que aprovechar el tiempo, gente, porque si no, ustedes mismos desperdician una gran oportunidad. Tiene que ser una pregunta o para Edith Charboniel o para Jesús Manuel o para algún político que nos está escuchando en este momento. No, porque yo soy moderador aquí. Tú sabes, ustedes son los políticos. ¿Verdad? Se sabe. Cuando estamos en otro elemento, pues entonces sí. ¿Cuánta gente está sin trabajo hoy día? ¿Ustedes saben? Ahora mismo, ¿de cuánta gente en Puerto Rico está sin trabajo? La verdad es que no he visto los números más recientes. ¿Cuánta gente vive en Puerto Rico hoy día? El último número me parece que era 3 millones, 3.2. 3.190 y pico, casi 3.2. Por ahí viene el censo, que se hace de cada 10 años. Pero yo le hago esta pregunta a ustedes porque nosotros tenemos una constancia, una estadística de cuánta gente se ha ido de Puerto Rico en estos últimos tiempos y de qué edades se ha ido esa gente. Bueno, ¿Y cómo eso ha afectado la economía de Puerto Rico? De la encuesta de la encuesta de la comunidad que se llama, Sí. me parece que del American Community Survey, creo que son de 2018 y ahí es donde establece que hay 3.195 me parece el número, y ahí sí hay una gran subdivisión de estadísticas en términos de edades, género, etcétera. Los que más se iban, si no estoy tirando de la memoria, me parece que eran los que estaban en el renglón de los 25 a los 29 La etapa productiva, Sí, o sea, la los que etapa producen. productiva, sin duda. Y el aumento en la población de personas de edad avanzada, 65 años más, que ya creo que me parece que ya son más del 20% de la población. Pues vamos a hacer un análisis sobre eso. Si los que más se están yendo son los que están en la etapa productiva, estamos perdiendo mano laboral. brain drain, lo que llaman el brain Sí, drain. exacto, estamos perdiendo eso. Si la población cada día se está poniendo más vieja, lo que significa es que esa población va a requerir mucho más recursos, ¿verdad? Porque están en una etapa donde pues hay más achaques, donde ya yo no produzco como producía antes y se me sube la luz, pues yo no voy a tener ingresos como los tenía. O sea, ¿eso se ha estado analizando en nuestra isla o todavía seguimos con el botox y las comidas Bueno, engordantes? yo espero que todos los candidatos aquí, no voy a hablar de ningún partido específico, estén mirando eso. O sea, la política pública del gobierno que sea tiene que estar sustentada en a qué población sirve. Por ejemplo, hay que construir un Head Start
o hay que construir centros de servicios para envejecientes? Por eso Yo sí. puedo decir, Falú, que Sí. todavía estamos en esa curva de una lucha de generaciones. No lo ves por colores, por mí es una lucha de generaciones. Unos que siguen mirando para atrás, y te lo digo porque pasa, todavía sueñan con las 936, toda esta cosa, los 80 y los 70 que no van a volver. Y una generación nueva que pues, no importa el partido, quiere ver eso que tú estás explicando. Un buen ejemplo que diste. Porque si no hay niños, ¿para qué hacer tanto parque? Un ejemplo. Pues si tenemos más viejitos, pues hay que hacer más centros de envejecientes, es un hecho. Y esa política, que es muy seria ese punto que tú traes, yo veo que todavía eso como que no ha dado el clic todavía. Hay dos formas que eso pasa. O pasa de cantazo como un therapy shop, porque ya, ¿verdad? Tienes que entenderlo. O la propia gente va llevando el mensaje. Yo te puedo decir que todavía yo entiendo que no hemos, eso lo digo en términos falta generales, mucho camino. no echando partidos, Sí, sino en términos porque generales, y la propia población exigiendo que hace falta. Las políticas públicas, yo Los escucho a hospitales, los candidatos que van por la misma línea de los que nos trajo hasta aquí, No puede hasta la quiebra, y eso no puede Es ser. un problema. De acuerdo. Eso no puede de ser. acuerdo. Entonces, tenemos que medir qué población tenemos. Oye, ¿qué necesidades tiene esa población? Oye, yo te puedo Oye, decir más. ¿cómo aguantamos que no se nos vayan los que están en etapa productiva? Porque de alguna forma tenemos que mover esto. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, Falú. El mundo laboral ha ido cambiando. Los empleos que quizás habían cuando Eddie y yo estábamos en la escuela superior, para lo que nosotros nos preparaban, ya han ido variando. La inteligencia artificial ha ido eliminando funciones, Sí, ha ido sí. creando funciones nuevas. Sí. Si yo pregunto aquí, si hago esta pregunta, ya que estamos en Puerto Rico, pregunta: ¿el sistema de educación de Puerto Rico está preparando jóvenes para trabajos que no existen, sí o no? Y las No, pero universidades. la universidad Y las es universidades. más lejos, es más Y las lejos. universidades. La razón es sí, pues tenemos Con un toda la problema. pena que uno le da a veces, mira, pon estudiantes a hacer algo que después van a hacer Claro. en vida productiva. Por ejemplo, cuando se hablaba de la UPR, que hagan alianzas con farmacéuticas, no es privatizar la UPR, es que ese estudiante que esté estudiando, por ejemplo, Mire, le voy a genética, dar un pues, va a ejemplo. trabajar después una farmacéutica. Le voy a dar un no va ejemplo hablar en sencillo profit. para discutirlo y tiene que ver con lo que dijo la comisionada residente. gobierno no es opción. Con la comisionada residente ayer. Las tiendas por departamento, hubo una en Arecibo que cerró, que la de Arecibo fue la que más boom ha cogido porque por la gerente cogió el micrófono, fue emotivo el fue video. emotivo llorando, pero cerró en Trujillo Alto, cerró en Carolina, o sea, prácticamente Y todas eso han es global, cerrado. Eso no es exclusivo. Por eso, pero ¿sabe por qué esas tiendas están cerrando? El web. Porque la gente compra ahora en web. compra por la web. Claro. De hecho, la comisionada ayer hacía un comentario que no es nuevo, que de McClinton creo que lleva años con esto, de que cuando usted va a mandar a comprar una mercancía, por ejemplo, en Amazon, le dice, no la enviamos a Puerto Rico. Es verdad. Y entonces dice, pero ¿y por qué discriminan con Puerto Rico si es parte de no? Allí no la enviamos. Desde María para acá, yo creo que esa incidencia se ha visto. Mira, yo vi un informe hace poco del World Economic Forum del tema de la inteligencia artificial y hay que ver la cantidad de información que ellos te dan en términos de qué funciones nuevas se han ido creando y cuáles se van eliminando. Y yo creo que un tema de serio que nosotros tenemos que discutir aquí como país es hacia dónde queremos preparar a nuestros niños, hacer qué funciona, Y el uso qué de tipo la de trabajo, el uso de la tecnología. Y mira, pero tecnología. vamos a algo más básico, el idioma. El hecho, oye, a mí me revienta el coraje, te lo digo porque pasa. Yo vengo de mi mamá sacrificarse en colegios baratos, ¿verdad? Ustedes que son Y abogados. no, pero mira el punto. Hay porque abogados, el inglés me llega en con Puerto política. Rico que están trabajando en otra cosa menos en Ah, derecho. bendito, todos Así mis es. compañeros que se gradúan, eso Así es un hecho, la mitad de mis compañeros los tuyos y los míos. Así. Tienes que diversificar porque ya primero la práctica no está pagando lo que pagaba antes y segundo, pues sí, es un hecho. Una pregunta. ¿Tenemos un censo de cuántos médicos tenemos en Puerto Rico por especialidades? Ese creo que se va a hacer por el impuesto, por la cuestión que se hizo con Hacienda, el del impuesto del 4%, y como tienen que registrarse y entregar las contribuciones, Mire, quizás ese número quizás va a ser más aquí- grande. médicos tienen- aquí hay tienen gente, información. aquí hay gente, por ejemplo, y no tengo el dato, pero voy a utilizar esto como ejemplo, que para una cita con su cardiólogo se tarda un dron. Ay, bendito. Y es que no hay suficientes como antes. Si yo no recuerdo mal, Especialistas en una no lista- hay. Aquí hay un especialista que es un oculista de niños. Nada más hay uno. No, y los ortopedas. Tenemos una crisis. El último número que vi en el periódico hace unos días, creo que de 50 ortopedas. Y el gran por ciento de esos médicos tienen más de 50 o 60 años. Por lo tanto, ¿Y quién está trabajando la con generación eso? que viene detrás no la vemos. Y el Colegio de Médicos tiene un número, porque en las vistas, como dice Eddie, en las vistas de Hacienda sobre el tema del impuesto, yo no sé si el número estaba en 8.000 o 9.000 médicos, pero ellos sí tienen documentación sobre eso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Salud. ¿Quién me habla? Sí, Gómez. ¿Cuál es la pregunta, Gómez? Es que sí, una información porque es que mi papá tiene un cargo en el tribunal mañana y creo que los empleados están en huelga. Pero En huelga. no sé el detalle, no sé. Ah, ok, Gente, estamos aquí. Gracias. Pero tribunales. Sé que hay un reclamo a los empleados de los tribunales con un tema de una reclamación laboral y de compensación. Ahora, no tengo claro si es que hay huelga o es que simplemente ellos están haciendo reclamos. A mi oficina ya llamaron un grupo de empleados incluso para pedirme una reunión y creo que los veré esta semana. Pero no me parece que haya huelga. No. No, y si no hubiesen caso, el tribunal yo hubiese mandado un Hubiese enviado comunicado algún de que informe. no van a estar atendiendo
Pero hay una situación allí laboral, porque sé que hay unos reclamos que se están haciendo. Como en Como en todos lados, en todos lados. Como en todos lados. Por un lado, así están los oficiales de corrección, que yo me uno a ese llamado de trato justo para ellos, así está la policía, o sea, aquí nosotros tenemos un problema serio de quién- compensación. por eso, ¿y quién está trabajando? Porque, ok, hay una junta de supervisión fiscal. Fine, chévere, nítido. ¿Quién está bregando con la estructura de...? Porque fíjese, cuando Rosselló era candidato, en aquello del plan para Puerto Rico, una de las promesas era reducir el gobierno de 130 o 140 agencias de gobierno a 35. Que uno se preguntaba, ¿cómo rayos van a hacer eso? Entonces, la reducción era enyuntando agencias. La sombrilla. Enyuntando agencias, que eso no es ninguna reducción. Usted lo que está haciendo es moviendo un personal de un área a otro. Sigue teniendo la misma cantidad de gente. Y seguimos con la misma estructura. Y aquí como que... Sí, pero ahí tengo que decir algo, y eso lo Ah. he visto, y lo paso a una cuestión de cultura más allá de leyes. Eso lo hizo el gobernador Fortuño, lo tuvo que hacer por obligación el gobernador García Padilla, que eliminó unas cuantas agencias, y le pasó al gobernador Rosselló. Pero si no tienes un buen secretario de la gobernación, que empieza a ponerle disciplina a los jefes de agencia, tienes problemas. Me explico. Vamos a hacerlo un ejemplo. Le da sencillo. como el secretario de la No, pero no gobernación. es, Oye, desde no, pero que no, llegó... no estoy hablando desde es que, de la oye, silla. Nelson, no es- desde que llegó ha estado como el no, secretario. pero no tiene que ver con el licenciado que estaba Algo- Lo que quiero decir es- algo hay. Lo que quiero decir es que es la persona, Algo ¿por qué hay. menciono ese cargo, Falú? Porque es la persona que el gobernador, es la persona de extrema confianza del gobernante, el cual, él que El jefe de da gabinete, cantazo el ahí. jefe de gabinete. El chief of staff que tiene que hacer que la política pública se cumpla, eso es lo que voy. Y ha pasado porque aquí se llevan agencias, se consolida, entonces pues ese jefe de agencia sigue con el mismo chistecito que había antes. Y esa es la realidad. Y tiene que haber ejecución, que es el problema, no es hacer leyes. Ejecución. Tú mencionabas ahorita de leyes que se hicieron, aquí se hizo la ley del DCP, que en principio es una ley muy buena, Ajá. y estamos viendo unos problemas de ejecución. Aprobamos la ley de DMO, excelente legislación, porque es buenísima. Y hay unos problemas de ejecución. Y así te puedo decir otras cosas más.